Hola, el día de hoy vamos a trabajar sobre los principios de operación de un motor CD. Antes de empezar con este trabajo, quiero hacer varias aclaraciones para que esto quede completamente claro. Lo primero es que vamos a ver el motor CD como una abstracción. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver su modelo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos para su análisis en sistemas lineales. Por lo tanto, nosotros no vamos a ver los principios físicos de funcionamiento. Esos son los principios físicos, son temas de cursos completos de motores o máquinas eléctricas que son parte de los currículums con los que ustedes están trabajando. Entonces, lo que nosotros vamos a ver va a ser un comportamiento idealizado en el sentido de que es lineal. Como ya nosotros hemos discutido en clases varias veces, prácticamente ningún sistema es total y absolutamente lineal, pero puede ser considerado lineal en su naturaleza porque del rango de puntos donde se está comportando es suficientemente lineal como para poder trabajar con él sin ningún problema. Ok, empecemos. Entonces, ¿qué es el motor CD? CD. El motor de corriente directa es básicamente, o un motor cualquiera, se trata de un transductor que convierte energía eléctrica en mecánica. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con un motor CD, estamos convirtiendo la energía de una fuente eléctrica que podemos estar conectando al motor en energía mecánica. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros convertimos la energía eléctrica que viene de una fuente de poder a través de la corriente y que se convierte en un torque, al sistema donde estamos trabajando le llamamos motor. Si nosotros más bien estamos, por ejemplo, dando vueltas al sistema, empezamos a darle vueltas con este omega y existe una energía eléctrica generada, una corriente generada por esas vueltas, el sistema se denomina generador. Evidentemente en su construcción algunos sistemas están construidos para ser optimizados como motores y otros como generadores, pero en general cualquiera de los sistemas tiene ambos comportamientos y eso lo vamos a ver desde el punto de vista de análisis. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos un motor CD, existe un flujo de campo electromagnético y ese campo electromagnético tiene unidades de Webers. Ese campo y se tiene
que el torque es proporcional, el torque que se genera en el motor con el que nosotros estamos trabajando acá es proporcional al flujo del campo y a la corriente que fluye por el motor. Entonces, si nosotros tenemos este motor de acá, vamos a tener que el torque del que estamos hablando y que tenemos en celeste es directamente proporcional al flujo del motor a una constante Km y a la corriente de armadura del motor que nosotros denominamos IA. Además, y esto es importante, cuando el motor está girando, o sea, cuando cualquier motor está girando, produce una tensión en en sus terminales, que vamos a, en este caso a denominar EB, esa tensión que se produce en las terminales del motor, y esa tensión EB es directamente proporcional también al campo que nosotros tenemos por una constante Km en el caso de del sistema internacional esa constante es la misma y es directamente proporcional a la rotación del motor omega m. Entonces, como ustedes pueden ver, el motor como tal tiene una relación electromecánica que relaciona la corriente con el torque y que relaciona la tensión del motor con, con la velocidad de rotación del motor. Si nosotros queremos trabajar en un modelo no idealizado del motor, o sea, un modelo más cercano a la realidad, entonces, en ese caso, nosotros tenemos que considerar que en la parte eléctrica del motor, que vamos a dibujar de color rojo, en la parte eléctrica del motor, ese círculo me quedó horrible, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí. Que el motor ideal va a tener una resistencia asociada y una inductancia asociada, que son la resistencia y la inductancia de la armadura. Entonces, esto solamente se le conoce como RA, porque es la resistencia de la, perdón, de la armadura, y LA, porque es la inductancia de la armadura del motor con el que nosotros estamos trabajando. La entrada, que es la corriente de la armadura, es la entrada del motor como tal. Entonces, vean que esto es bien importante. Todo lo que yo estoy planteando en rojo es la parte eléctrica del motor. No estoy hablando de inductancias externas ni de resistencias externas, sino del sistema interno del motor tal cual, ¿verdad? Y en la parte mecánica, el motor, como cualquier sistema rotacional, va a tener una fricción asociada en la armadura
y una inductancia, perdón, una inductancia y una inercia asociada al motor, J del motor. Esto le podemos llamar, en lugar de BA, llamémosle B del motor para que sea más consistente. B del motor y una y una inercia del motor y una fricción del motor. Entonces, lo que yo estoy encerrando entre este cuadro como un bloque es una abstracción de un modelo de motor. O sea, este sería la versión linealizada del modelo del motor con el que nosotros estamos trabajando. Y entonces ya tenemos, para este caso, ¿verdad?, que el torque del motor es igual a la constante Km por el flujo por IA. Y si nosotros en el modelo no linealizado vamos a trabajar con un modelo no idealizado, con un modelo con imán permanente, entonces este flujo sería constante y nos daría una constante KI por IA. Y ese sería el modelo del torque. Y para el caso de la tensión de la armadura del motor, que en este caso vamos a llamar EP, el torque lo estábamos llamando torque M, nos quedaría como que EB es igual a el Km por el flujo por el valor de la rotación del motor omega m, y como esto es constante de nuevo, esto nos quedaría como un Kb por omega m. Entonces, estas dos ecuaciones que nosotros tenemos acá son las ecuaciones que relacionan la parte eléctrica de la parte mecánica del motor con el que nosotros estamos trabajando. Relacionan la velocidad de rotación del sistema omega m con este omega m, lo relacionan con la tensión contraelectromotriz que se opone al flujo de la corriente de la armadura, que es el flujo IA. Y el TM, el torque que tenemos acá, se relaciona con esta corriente electromotriz. Entonces, en la ecuaciones electromotriz del sistema, nosotros vamos a tener el modelo completo del motor relacionando una de las partes con la otra de las partes. A continuación, vamos a ver cómo hacemos el análisis del sistema de motor desde el punto de vista de funciones de transferencia y ecuaciones de espacios de estados. Eso lo veremos en el próximo video.